Estoy grabándola ya. Bueno, en el momento que me digas si estamos listos, comenzamos. ¿Te ¿Listos? parece, Goretti? Y María Fernanda y Denis. Sí. Bueno, cómo no, bueno, con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Reciban una cordial bienvenida a este segundo seminario cápsula organizado por la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, el mismo sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos. Esto es impulsado, pues, y como saben, llevamos ya amplio tiempo trabajando estos temas, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y en alianza con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y Denis Acosta de Amor, que nos acompaña el día de hoy. Contamos siempre para todo a lo largo de este proyecto con el apoyo del proyecto de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, CERALC, de la Organización Internacional del Trabajo. En el primer seminario cápsula, cuya grabación, y es importante mencionarlo, está a su disposición en el canal de YouTube del CONEP, abordamos el tema de trabajo adolescente, hablamos sobre las condiciones en que una persona adolescente entre 14 y 17 años puede trabajar y los programas que desarrolla el propio ministerio. Este segundo seminario lo centraremos en los avances normativos sobre debida diligencia en materia de derechos humanos, un asunto de gran relevancia por los cambios legislativos que está viendo en los últimos años en numerosos países y regiones. Un reto para el sector privado de los países en los que se desarrollan esas nuevas regulaciones y también para las empresas que fuera de sus fronteras comparten esa responsabilidad. A este seminario cápsula de hoy le seguirán otros más y estamos abiertos a conocer cuáles temas son de su interés para poder tratarlo. Importante tener esa retroalimentación, cualquier comentario de ustedes es importante tenerlo. También el próximo 30 de enero, importante anoten la fecha, contaremos con un intercambio de experiencias de empresas de Costa Rica y Panamá en prevención del trabajo infantil. Toda la información para ello se lo haremos llegar por correo electrónico y también le remitiremos la presentación de hoy. Esta semana se da cita en Davos, Suiza, líderes y grandes pensadores e impulsores de desarrollo del mundo, convocados por el Foro Económico Mundial, Reconstruir la Confianza. Es la idea que les reúne, que ese mismo espíritu nos guíe en esta sesión y las que tenemos por delante para trabajar de la mano por y para Panamá todos unidos. Durante la siguiente exposición podrán anotar sus dudas y observaciones en el chat, importante, así como los comentarios que tengan. Y al finalizar tendremos un tiempo para comentarios. Estará a cargo de la presentación de hoy, quien siempre nos acompaña y la verdad nos ha acompañado en este camino tan importante, Goretti Daño Oitía, consultor externa de la OIT. Así que bueno, sin más preámbulos, que sea de provecho esta sesión. Gracias por estar aquí y no dejemos de anotar nuestros comentarios para no olvidarlos o lo que queramos transmitir en el chat. Muchas gracias a María Fernanda, a Denis, al equipo de CONEPA, Kiria, que nos acompañan hoy y que nos han seguido acompañando pues a lo largo de este camino que estamos caminando todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Annalisa, y muy buenos días, y gracias también a todas las personas que han tenido esa paciencia con estos temas técnicos que siempre nos comen. Bueno, hoy vamos a hablar, como decía Annalisa, sobre los avances en las regulaciones que está habiendo en todo el mundo. Como estos cambios regulatorios son muy... son muy cambiantes, como la regulación es muy cambiante, es posible que lo que hoy veamos en las próximas semanas también tenga algunos cambios. Por eso, en el correo electrónico que desde el CONEP les enviarán con la presentación y las invitaciones a los próximos eventos, también se les enviarán algunos enlaces de páginas donde pueden encontrar los avances normativos que no siempre están actualizados, pero que están bastante actualizados, pero no siempre de todo. Antes de entrar en materia, me gustaría hablar del tema que están abordando ahora mismo en Davos, en Suiza,
varios miles de personas, entre ellos los líderes políticos y económicos del mundo, con respecto a los riesgos, a los retos a los que se enfrenta el mundo. Hace una semana, y previo y preparándose para este evento, se presentaba, el Foro Económico Mundial presentaba un informe con los riesgos a los que se enfrenta el mundo en los próximos 2 años y en los próximos 10 años. Para los próximos 2 años se hablaba de desinformación y datos falsos, de fenómenos meteorológicos extremos, polarización sociopolítica, ciberinseguridad, conflictos armados entre estados, falta de oportunidades económicas, inflación, migración involuntaria, recesión económica y contaminación. Aquí son 34 son los riesgos que se plantean y el 15º en los próximos 10 años es la erosión de los derechos humanos. Si nos ponemos con la vista a 10 años, los temas que empiezan a tomar más fuerza son los que tienen que ver con eventos climáticos extremos y todo el cambio climático, que eso tiene también incidencia en los derechos humanos. Esto es para entender un poco al mundo al que nos enfrentamos según 1.400 expertos de todo el mundo que han sido consultados. De todos estos riesgos hay algunos que tienen mayor incidencia sobre otros. En los próximos 10 años, los que mayor impacto tienen son la recesión económica y la polarización sociopolítica, la falta de oportunidades económicas, la migración involuntaria, las interrupciones en infraestructuras críticas, actividades económicas ilícitas, desempleo y erosión de los derechos humanos. Son estas bolitas, estos nodos, que son los que mayor impacto tienen con el resto de sobre el resto de los riesgos que existen en el mundo. Este informe se lo haremos también llegar en ese correo para que lo puedan revisar. Está en inglés, pero hay unos pequeños artículos relativos a esto que también son de interés y que les enviaremos. Este mismo informe habla de cuáles serán los riesgos en los próximos años para cada uno de los países. En el caso de Panamá se habla de deuda pública, de déficit de mano de obra, de erosión de la cohesión social, de recesión económica y de desigualdades en riqueza e ingresos. Esos son los riesgos a los que se enfrenta Panamá y de ahí la importancia de abordar también desde el sector privado todos estos temas que en realidad tienen que ver con las personas y por lo tanto con los derechos humanos. Hace poco más de un mes, esta organización que se presenta aquí, que es el Instituto de Empresas y Derechos Humanos, también presentó un informe de interés en el que decía cuáles serán los temas de interés para 2024 con respecto a las empresas y los derechos humanos. En cuanto al sector agrario, hablaban de proteger a los trabajadores agrícolas frente a los rápidos cambios en la producción y distribución de alimentos. En el sector industrial, desarrollar la autonomía a medida que la tecnología reconfigura el sector. En el tema de trabajo en oficinas, hablaba de buscar la flexibilidad y el bienestar en el lugar del trabajo para los trabajadores. En el trabajo en línea hablaba de cómo equilibrar la libertad de expresión con esa incitación al odio que cada vez se está dando más en las redes sociales y con la desinformación de la que hablábamos también antes. En el sector minero, aprender de los errores del pasado y maximizar los beneficios sociales en la extracción de minerales en este proceso de transición. En el tema de océanos, garantizar la protección de los derechos y de la prosperidad que nos dan los océanos y los mares. En el tema del espacio, establecer normas y responsabilidades de las nuevas empresas emergentes en el tema espacial. En las ciudades, buscar infraestructuras inteligentes, ecológicas, inclusivas y equitativas. En el tema fronterizo, aprovechar los beneficios de la migración para los países protegiendo los derechos de los trabajadores migrantes. Y en la parte de la naturaleza, del mundo natural, crear estrategias empresariales para detener e invertir la pérdida de naturaleza y los impactos asociados a los derechos humanos. En este contexto, y respondiendo a todas estas riesgos, crisis que nos vienen adelante, vemos que el rol de las empresas del sector privado es imprescindible y además hacerlo en colaboración
con el resto de actores, con los estados, con los gobiernos, con los trabajadores, con la sociedad civil y con todo el resto de actores sociales, ¿no? Reconstruyendo esa confianza de la que se está hablando ahora en el Foro Económico de Davos. ¿Cómo se puede hacer? Aplicando la debida diligencia en materia de derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos las personas por el solo hecho de ser personas. El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a tener una familia. Son los derechos que tenemos como personas. ¿Y por qué las empresas tienen que ver con esto? Porque en el quehacer de las empresas, como las empresas trabajan con personas y trabajan para personas, se pueden estar violando algunos derechos sin saber que los estamos violando, ¿no? Entonces, el quehacer de las empresas en el cuidado de los derechos de sus clientes, de sus trabajadores, de los trabajadores, de sus socios comerciales, de las comunidades en las que trabajan, es vital. Y para ello, en el contexto internacional se habla de cuáles son las responsabilidades de las empresas, de los estados y cuáles son las responsabilidades compartidas. Los estados tienen que proteger los derechos de las personas, los tienen que proteger legislando, actuando desde el gobierno y haciendo cumplir la ley desde los órganos judiciales. Las empresas tienen que respetar esas leyes y en caso de que finalmente alguno de esos derechos se vean conculcados, se vean violados, tienen que ver entre empresas y Estado cómo remediar esa violación de derechos. ¿De dónde sale esta división de estos tres pilares de los derechos humanos? De este documento, que es un documento primordial en el tema de derechos humanos y debida diligencia. Son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Además de estos otros dos documentos, este de la OCDE y este de la OIT, hablan sobre cuál es el rol de las empresas. Normalmente se hablan de las multinacionales, pero también tienen secciones en las que hablan sobre el rol de las empresas nacionales con respecto a los derechos humanos. Este documento es del año 2011, totalmente vigente, muy recomendado leerlo. Aquí está el link, cuando vean la presentación tienen el link. Y estos dos documentos han sido actualizados durante varios años y en 2023 se publicaron las nuevas versiones. Aquí tienen el link a las nuevas versiones. Bien, los principios rectores, este documento en el que se hace mención a la debida diligencia en materia de derechos humanos, explica que la debida diligencia tiene que llevar un proceso que luego la OCDE ha explicado de esta manera. La OCDE ha hecho este esquema para explicarlo de manera mucho más sencilla. Cuando uno aplica, como una empresa dice, yo voy a aplicar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, lo primero que tengo que hacer es incorporar el tema a todos mis políticas y mis sistemas de gestión. Es decir, que el tema no sea un tema aparte y paralelo, sino que esté dentro del quehacer de la empresa. Cuando la empresa dice, perfecto, este es mi rol en los derechos humanos, tengo que revisar cuáles son los riesgos con respecto a los derechos humanos que hay en mi empresa y en las empresas con las que yo me relaciono, en mis proveedores, en mis distribuidores, en mis filiales. Y a partir de ahí tengo que ver cuál va a ser el plan que voy a hacer para detener, prevenir o mitigar esos impactos sobre los derechos humanos, hacer un seguimiento del plan e informar qué es lo que he hecho y qué es lo que me queda por hacer. Y finalmente, si a pesar de todos mis esfuerzos no hay manera de evitar esos impactos sobre los derechos humanos, tengo que ver la forma en la que voy a reparar a esas personas que han visto sus derechos conculcados. Este proceso lo veremos como más en profundidad en los cursos que el CONEP y el Mitradel están impulsando para dentro de un mes y medio, de 2 meses,
sobre aplicación de la debida diligencia. O sea que no se preocupen, que si quieren saber, tenemos unos cursos gratuitos para ver cómo se aplica. Este tema de los derechos humanos ya está recogido en los tratados comerciales que, de alguna u otra manera, que Panamá tiene firmados con países o con regiones. Y tienen los tratados que actualmente están en vigencia. ¿De dónde hemos sacado esta información? De esta página web de la OIT. Y si requieren información sobre cada uno de los tratados comerciales, el propio MICI tiene en esta página web que está aquí toda la información, o sea, los documentos de los tratados. Bien, tratados comerciales y debida diligencia, sobre todo porque los mercados internacionales lo están exigiendo. Y Panamá tiene mucha presencia en mercados internacionales. Lo que ven aquí es la cantidad en millones de balboas o de dólares de exportación que tiene en los distintos sectores Panamá. Esta información está sacada de esta página web, muy recomendada para ver cuáles son las partidas arancelarias en las que se está exportando a cada uno de los países o regiones. Bien, entramos ya, hemos hecho un preámbulo un poco extenso, rápido pero extenso al mismo tiempo, para entrar ya en cuáles son los principales cambios normativos que ha habido durante los últimos años en materia de debida diligencia en derechos humanos. Empezamos por la región de las Américas, Canadá. Aquí a la derecha verán en todos los países, excepto en los que no haya habido exportaciones, cuáles son los productos exportados a Canadá por Panamá, ¿no? En Canadá casi el 72% de las exportaciones son perlas finas y cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas. Los segundos son minerales metalíferos, escorias y cenizas, que son un 24% de las exportaciones. Canadá tiene una ley que acaba de entrar en vigor este mismo mes, de lucha contra el trabajo, contra los productos que hayan sido confeccionados con trabajo infantil o trabajo forzoso. Y aplica a todas las empresas. Aquí van a tener aquí toda la información de a qué empresas, a qué tipo de empresas, cuáles son las sanciones, qué es lo que exigen, lo vamos a tener en cada una de ellas. No voy a entrar en el detalle porque nos extenderíamos muchísimo, pero esta información les va a quedar e incluso van a poder entrar en varias páginas web con información al respecto. La de Canadá aplica a empresas canadienses que producen y venden dentro de Canadá, pero también a las que distribuyen, a las importadoras. Y pueden tener sanciones a quienes no cumplan la legislación, pueden tener sanciones de hasta $250.000. En Estados Unidos tiene legislación en varios estados, pero el más destacable, yo diría que es la Ley de Transparencia en la Cadena de Suministro de California, que es la primera ley que tuvo el país y que habla sobre todo de información. No habla tanto de un proceso de debida diligencia, sino de informar de cómo se está trabajando en la cadena de valor. Hay una propuesta de ley de certificación de empresas libres de esclavitud, en la que entra también el trabajo infantil, pero todavía se ha presentado y no ha habido avances todavía en el país. Esta otra, que es una ley de 1930, pero que está creando luego nuevas leyes para ver de qué manera puede puede aplicarse de manera efectiva, es la ley arancelaria. Seguramente habrán oído que Estados Unidos, si tiene a China, le ha solicitado expresamente que informe cómo está previniendo el trabajo forzoso en la población uigur. Es una población que ha tenido muchas violaciones a sus derechos y entonces a China le está pidiendo hacer esto. Pero también a otros países, les pongo esta porque igual es como la más conocida, pero con otros países está también teniendo algunas precauciones. Está
imponiendo órdenes de retención. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy de Estados Unidos, yo sé que hay una empresa de tal país que me está importando a mi país, a Estados Unidos, una materia que yo creo que puede estar producida por trabajo infantil o por trabajo forzoso, yo la puedo detener como país 3 meses en mis aduanas, mientras la empresa importadora me presenta la información que garantiza, que me dice que efectivamente no ha estado producida por trabajo forzoso o por trabajo infantil. Esto lo hace la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. En nuestra región está pasando con la República Dominicana y el azúcar, y México con los tomates, con la producción de tomates. En otras partes del mundo con otras materias y con otros productos. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando lo que se está exportando, con todo, pero con lo que se está exportando son productos perecederos, porque productos perecederos que mantienen 3 meses en unas aduanas, pues el impacto para la empresa puede ser bastante mayor. En México, hace unos meses, México aprobó un acuerdo en el marco del Tratado de Libre Comercio que tienen Estados Unidos, México y Canadá. Se dice que no puede haber productos elaborados por trabajo infantil. Entonces, México, la Secretaría de Trabajo, que es como el Mitradel de México, dice, bueno, yo voy a investigar todas aquellas mercancías que considere que pueden estar producidas con trabajo infantil, y tienen también 180 días para hacer esa investigación. México ha creado una guía para que las empresas puedan ver de qué manera aplican este mecanismo, el proceso de debida diligencia para responder a este acuerdo. Ya entrando en la Unión Europea, Francia tiene la primera ley de debida diligencia que aplica a empresas de 5.000 empleados o más en Francia, o 10.000 empleados en todo el mundo, y pueden tener unas multas bastante amplias, y lo que les exigen a las empresas es tener un plan de debida diligencia, no solo informar, sino tener ya un plan. Como verán, a Francia lo que Panamá exporta sobre todo son pescados y crustáceos, casi es la mitad de sus exportaciones, y también bebidas líquidos alcohólicos y vinagre. Países Bajos. Países Bajos, lo que antes se llamaba Holanda, tenía una ley de debida diligencia sobre trabajo infantil que inicialmente tenía que entrar en vigor el año 2022, pero ha quedado un poco en pausa porque se está creando otra ley. Hay un proyecto de ley que se propuso ese mismo año 2022 que fuera más allá de trabajo infantil y que se hablara de conducta responsable. Eso todavía está en tramitación, entonces hasta que no exista, posiblemente hasta que no exista una directriz europea, no terminen Holanda, los Países Bajos, en cerrar su ley de conducta empresarial responsable. Alemania tiene su ley que entró el año pasado en vigencia, hace casi un año, para empresas que tengan más de 3.000 empleados en Alemania o en todas las sucursales de esa misma empresa, o más de 1.000 empleados cuando la sede esté en Alemania. Les exige establecer un sistema de gestión, un informe anual, y que esto aplique también no solo a los proveedores directos, sino a los indirectos. Y las multas son bastante amplias porque pueden ir de 175.000 euros hasta el 2% del volumen de negocios anual. Es decir, si ustedes son parte de una cadena que le llega los productos a Alemania, por ser proveedores incluso indirectos, pueden estar, una empresa alemana les puede exigir que le digan qué están haciendo en materia de derechos humanos, dónde están sus riesgos y cómo están haciendo frente a ellos. Bélgica, en 2021, entró una propuesta de ley de vigilancia, todavía no ha avanzado, entonces no voy a adentrarme a esto. En Austria también hay una propuesta de ley de cadena de suministro para un modo de producción social respetuoso de los derechos humanos y sostenible. A Austria, por lo que veo, en 2023 no ha habido exportaciones de Panamá.
Y hay otros países como Finlandia, Dinamarca, Italia y España que están haciendo, tienen o propuestas de ley o se ha requerido hacer unas propuestas de ley. Italia está reformando una ley que ya tiene de hace tiempo y España tiene un anteproyecto de ley en marcha. Pero están esperando también los países ver qué pasa con la directiva que ahora vamos a ver de la Unión Europea para luego adecuarse a esa misma directiva. ¿Qué pasa en la Unión Europea? En 2013 se empezó con un reglamento de la madera. Se hablaba de debida diligencia en todo el proceso de la madera porque era en tema de derechos humanos y ambiental. Se habló también de los minerales en conflicto porque, es decir, los minerales que se producen en zonas en conflicto. Hablaban del oro, wolfranio. Hay varios minerales en los que tenían puesto el ojo la Unión Europea. Y aquí empieza el tema que más nos interesa. En 2014 se habló de una directiva sobre divulgación de información no financiera. ¿Qué les pide a las empresas? Díganme no solo cuáles son sus logros económicos, qué es lo que está pasando con sus cuentas, sino díganos qué están pasando también con las personas que tienen que ver con sus empresas, qué pasa con los derechos humanos, qué pasa con la sostenibilidad. A partir de aquí se empezó a crear la directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. De aquí nació esto, que van a ver que la llaman, aquí me falta una D, perdón, CS3D o CS3D. Hay una versión casi final, hay un acuerdo provisional de hace un mes entre el Parlamento Europeo y el Consejo que aplicaría a las empresas de 500 empleados y con un volumen de más de 150 millones de euros cuando las empresas están en la Unión Europea, y empresas que no son de la Unión Europea, que no les exige un mínimo de empleados, pero que sí, si ya tienen un volumen de negocios neto de 150 millones de euros, ya les aplicaría esta directiva. Y por el momento el sector financiero queda excluido. Esta directiva se espera tener ya la versión final en estos próximos meses. Entonces, a partir de ahí ya los países de la Unión Europea empezarán a cambiar sus leyes para adecuarlas a esta directiva. Y como nota, en octubre pasado unas comisiones del Parlamento Europeo también han aprobado y modificado un proyecto de reglamento contra el trabajo forzado que elaboró la Comisión Europea. Esto es lo último que hay. Se están creando unas taxonomías, la taxonomía verde ya está, la taxonomía social. Son quizá ideas que están escuchando, las trataríamos en otro momento porque sería meternos en temas muy profundos y muy extensos. En Europa, pero fuera de la Unión Europea, Noruega tiene una ley que es más bien de reporting, de informar. Suiza tiene una ley también sobre debida diligencia y transparencia en los minerales y metales en zonas de conflictos que tienen que ver con trabajo infantil. Hubo en Suiza un interés en tener una ley que fuera mucho más allá de los minerales y metales en conflicto y más allá del trabajo infantil, pero en 2020 se votó en contra, entonces se quedó con esta ordenanza con respecto al trabajo infantil. Y hay el Código Suizo de Obligaciones, que es un código de 1930, creo que tiene desde el año 2022 unas nuevas disposiciones que requieren a las empresas suizas presentar informes anuales sobre su cadena de suministro e implantar sistemas de gestión y políticas con respecto a los minerales en conflicto y al trabajo infantil. Las multas por no hacerlo pueden llegar a 100.000 francos suizos, que creo que son como $102.000 para esas empresas. El Reino Unido tiene también una de las primeras leyes con respecto a los derechos humanos y empresas, que es la ley de esclavitud moderna, y que habla sobre todo de el deber de reporting, de informar, más que de aplicar una debida diligencia. En Asia-Pacífico quiero hacer referencia solo a dos, que es la australiana, que es también muy específica de reporting, que lo que exige es informar anualmente los riesgos que existen en la esclavitud moderna, en sus operaciones y en las cadenas de valor y cómo lo están haciendo, pero no hay una exigencia específica
debida diligencia, sino que piden saber cómo se están abordando los riesgos. Y en Japón, aunque no hay una legislación, hay dos documentos o dos orientaciones o lineamientos que son importantes. Uno, en los lineamientos para el respeto de los derechos humanos de las cadenas de suministro responsables, y hay uno específico para la industria textil. La India, Corea del Sur, Nueva Gales del Sur en Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong están también avanzando con propuestas de leyes de ESG, es decir, o ASG ambientales, sociales y de buen gobierno, pero todavía están en proceso. Y finalmente, las Naciones Unidas están también creando, es decir, lo que hemos visto hasta ahora era Estados Unidos y las Américas, ¿no? También en Brasil hay una propuesta de ley, hay un proyecto de ley que todavía está avanzando. Todo esto que hemos visto al final solo cubre una pequeña parte del mundo, ¿no? Por lo que se está pidiendo a las Naciones Unidas la creación de un instrumento, un tratado, le llaman también, jurídicamente vinculante sobre las actividades empresariales y los derechos humanos. Esto sería más o menos como la directriz que está haciendo, perdón, la directiva que está haciendo la Unión Europea, pero que aplicara a todo el mundo. Bueno, llevan ya el cuarto borrador, está participando muchísimos, un espectro muy grande de organizaciones empresariales, sociedad civil, trabajadores, gobiernos, academia, que están nutriendo para hacer el instrumento más completo posible y que rescate los intereses de todas las partes. Esto nace el año 2014, han pasado 10 años, todavía este documento está trabajándose, entonces no sabemos muy bien para cuándo puede ser. Y para cerrar, porque ya creo que hemos hablado mucho, para cerrar, quería hacer mención al Plan Nacional que tiene Panamá de Responsabilidad Social Público-Privada y Derechos Humanos 2020-2030, súper completo, habla sobre aplicación de procesos de debida diligencia, de cuál es el rol de cada uno de los sectores del país, tiene varias áreas de acción, líneas de trabajo y, bueno, tiene un plan de acción específico y además tiene un modelo de implementación. Invito, si no lo conocen, a que lo descarguen, que lo miren, porque es un esfuerzo muy completo que ha hecho Panamá para alinearse también a todo este avance o estas líneas hacia las que esta mira que está teniendo el mundo, y que Panamá, pues la verdad, no se ha quedado atrás con este plan nacional. Yo creo que hasta aquí lo dejo, he hablado mucho, quiero leer preguntas. En la parte que dice preguntas y respuestas pueden anotarlas, el chat está desactivado, sí, entonces si quisieran hacer algún comentario, quedamos a su disposición. No sé, tenemos también a María Fernanda de la OIT, del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe. María Fernanda, no sé si quieres hacer algún comentario, si nos quieres, para poder dar tiempo a la gente a que haga sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Goretti. Muy buenos días de nuevo a todas y a todos. Muchas gracias por unirse a este seminario. Gracias, Goretti, por toda la información que ya nos compartiste. En realidad, animarles a que nos hagan sus consultas o sus comentarios. Como vieron, toda esta información se está moviendo muy rápido, todos estos cambios, estas tendencias en las regulaciones, y la verdad es que sabemos que sus empresas lo viven en el día a día y lo tienen más presente que tal vez nosotras que lo vemos, ¿verdad? Desde el ámbito de las organizaciones de cooperación internacional, aunque nuestro proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe está basado en esas tendencias. Ustedes lo que ven es los mercados demandándoles que ahora den más información, y esto además porque son las personas consumidoras quienes lo estamos exigiendo. Desde el proyecto CERAL, pues hemos trabajado con nuestros constituyentes. Hoy tenemos además la grata presencia tanto de CONEP, nuestro constituyente empleador, como de Mitradel, nuestro constituyente del Estado,
y trabajamos también con los constituyentes del sector de personas trabajadoras para impulsar no solo el conocimiento de estas tendencias, sino también herramientas. Hay herramientas para poder realizar los procesos de debida diligencia, porque hoy vimos de qué se trata y los 6 pasos y no hay una sola receta, pero sí hay herramientas, hay metodologías para que las empresas puedan identificar los impactos en los derechos humanos y que además discutan cómo se hacen cargo de ellos. Entonces, pues a través de CONEP, de esta red de empresas contra el trabajo infantil, busquen siempre información. De parte nuestra de la OIT vamos a procurar siempre entregarles herramientas, metodologías y conocimiento de punta de lo que está sucediendo en este campo de la conducta empresarial responsable. Muchas gracias, María Fernanda. No hay preguntas. Bueno, de todas formas, les queda, por si quieren repasar esto, les queda la presentación, esta grabación que también se subirá a la página web del CONEP. Les habíamos prometido que iban a ser 50 minutos. Nos vamos vamos a cerrarlo antes y sí me gustaría tener unas palabras de Mitradel como cierre, ya que no tenemos, bueno, tenemos alguna pregunta. Buen día, ¿qué tan efectivas son esas herramientas? Pregunta Iris Mazurkiewicz. No sé si se refiere a los instrumentos legales. Bueno, al final, como todo instrumento legal, estas de debida diligencia son bastante nuevas y no siempre están siendo lo efectivas que deberían ser, porque la aplicación todavía se está viendo cómo hacer, porque es llegar no solo a la empresa, sino a toda la cadena de valor y es difícil y no se puede, los países no están optando por multar a las empresas, porque sobre todo lo que se solicita a las empresas, cuando hablamos de debida diligencia, no es tanto el resultado, que es lo que se busca, pero sino saber que las empresas están tratando de hacer que eso se cumpla. Es decir, cuando hablamos de debida diligencia es que las empresas pongan de su mano para que se den, que se reduzcan los riesgos, independientemente de que finalmente se vayan a dar, porque no siempre está solo en mano de la empresa hacer que se cumplan sus procesos de debida diligencia. Y las herramientas que se publica, por ejemplo, las que estaba proponiendo María Fernanda de la OIT, tiene muchísimas herramientas, es un paso a paso que cada empresa tiene que ver cómo aplicarlo, ¿no?, en su quehacer. No sé, María Fernanda, si quieres comentar algo más. Gracias, Goretti. Bueno, mencionar que cuando hablamos de debida diligencia, y esto es bien importante, procuramos que no se quede en el escritorio, decimos, ¿verdad? El ejercicio de identificar los impactos no es un ejercicio que haga una sola persona, así sea la persona encargada de temas de sostenibilidad, que además reconocemos que no en todas las empresas hay personas encargadas de temas de sostenibilidad o de conducta empresarial responsable. Es un ejercicio que será más efectivo en la medida en que sea más participativo. O sea, que participen personas de los diferentes departamentos de la organización, que digan cómo están viendo que impacta la organización a las personas y bueno, y eventualmente que también se hagan consultas con esas partes interesadas o esos grupos de personas que se ven afectados. Entonces, esto es un proceso, ¿verdad? No se pretende que se tenga de la noche a la mañana. Sí hay, como bien decía Goretti, recomendaciones de pasos para empezar. Muy probablemente el primer ejercicio que hagamos lo hacemos desde la empresa y ya más adelante, conforme vamos madurando, incorporamos a otras partes. Pero así como ustedes saben, los ejercicios de planificación estratégica, los ejercicios cuando analizamos los riesgos que nos afectan, en este caso el ejercicio de identificar los impactos en los derechos humanos es también un ejercicio vivo, es un proceso de mejora continua. Muchísimas gracias, María Fernanda. No tenemos más comentarios. Yo le daría a Denis la palabra para que nos... Perdón, Sí. Goretti, yo veo aquí 2 comentarios más. Ay, perdón. Olivia que dice, importante información sobre las diligencias al incluir la parte sindical, sería importante y trascendental. Muy importante su comentario, Olivia. De hecho, cuando les mencionaba que el ejercicio es participativo y que involucramos a las partes, una de las bases es el diálogo social. Y cuando hagamos entonces ese ejercicio, involucremos a las personas trabajadoras, a las organizaciones sindicales en ese proceso. Las herramientas, de hecho, que la OIT promueve, tienen como fundamento, como les decía, el diálogo social.
Muchísimas gracias. Decía también, bueno, Iris, muchas gracias. Amelio Rodríguez nos decía qué conoce sobre la forma de toma de conciencia y mensajes que brinda la institución en Panamá sobre la erradicación del trabajo infantil. Bueno, Amelio, yo creo que Panamá, de hecho, ahora Denis, que es la directora ad interim de la DIRETIPAD, que es la Dirección contra el Trabajo Infantil, la protección de la persona trabajadora, la persona adolescente trabajadora del Mitradel, nos puede comentar más. Yo creo que Panamá, no sé si puedo decir que lo ha hecho bien o mal, pero Panamá es uno de los países que más cerca está de acabar con el trabajo infantil. Entonces, creo que algo habrá hecho bien Panamá. Quizá, y eso es una reflexión que hemos hecho, y lo hablo un poco a título personal, no, una reflexión que muchas veces no se ha hecho la diferencia entre trabajo infantil y trabajo adolescente. Y a veces eso ha generado como mucha incertidumbre en las empresas, ¿no? Porque dicen, no puedo contratar ninguna persona menor de edad. Bueno, o sea, las personas de entre 14 y 17 años sí pueden ser contratadas bajo unos parámetros específicos por sus condiciones, ¿no? De físicas, de desarrollo, o sea, desarrollo físico, de desarrollo emocional, de desarrollo cognitivo. Entonces, tienen que hacerse en unas determinadas condiciones. Quizá eso es lo que falta por hacer. Hacer una divulgación de que el trabajo por debajo de los 14 años, que no quiere decir acompañar a la familia unas horas los fines de semana en el negocio familiar, que no entraña ningún riesgo para la salud, ni para su tiempo de juego, ni para su tiempo de estudio. O sea, quizá hacer entender cuál es la diferencia entre trabajo permitido para los adolescentes y cuáles son las actividades de formación en el espíritu del trabajo, ¿no? De trabajar en una tienda con tus papás los fines de semana para poder entender de responsabilidad e ir desarrollándote como persona, ¿no? Quizá igual es ahí donde ha faltado, y no digo solo en Panamá, sino en muchos países, hacer esa diferencia entre trabajo infantil y trabajo adolescente. Toribio Gómez, bueno, que ya está hablando, dice, importante incluir academia y universidades. Sí, importante, y eso es algo de lo que se habla muchas veces. Gracias, Toribio. Sí, y también lo que la academia y las universidades por su cuenta vayan desarrollando, también hacerlo saber, ¿no? Y no solo desde el ámbito social, sino desde el ámbito empresarial. Y Eric Ramos dice, hemos presenciado cómo países como Rusia y China aplican procesos de chantaje a los países más pequeños para que actúen de acuerdo a sus propios intereses y no los del comercio mundial. ¿Quién garantiza el cumplimiento de buenas prácticas de gobernanza? Eric, el tema de los intereses o de las geopolíticos, ¿no? Y de estrategias internacionales y de los bloques, pues obviamente aplica a lo comercial, aplica a los derechos humanos, aplica a todo. Pues respuesta a esto no tengo. La respuesta a esto no tengo porque no creo que ni nuestros presidentes tengan respuesta a esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada cual en el ámbito que le corresponda, lo que pueda hacer, lo que pueda contribuir al respeto y la promoción de los derechos humanos, pues es lo que nos toca, más allá de lo que Rusia, China u otras potencias puedan estar haciendo o diciendo. Creo que cada cual igual en nuestro espacio tener que cumplir, y las empresas tienen un rol fundamental. Creo que ya hemos llegado a todos los comentarios, buenísimos todos, muchísimas gracias. Y Denis, ahora sí te pasamos la palabra para cumplir con los 50 minutos que habíamos prometido tener. Sí, damos las gracias a todos los que se pudieron conectar esta mañana, y podemos ver que tuvimos 47 personas que están con nosotros en estos momentos viendo el segundo taller, porque este es el segundo taller cápsula que desarrollamos. El primero lo hicimos el año pasado, en diciembre, y tuvimos la oportunidad de hablar de algunas de las preguntas que ustedes estaban haciendo en relación a trabajo infantil y al trabajo adolescente. ¿Cuáles eran los requisitos para que un joven adolescente pudiera trabajar? Y eso fue uno de los temas que se abordaron en la primera sesión. Así que esto es un placer que estén con nosotros esta mañana. Darle las gracias a María Fernanda, a Goretti. Muchas gracias por la exposición.
Les recordamos que esta exposición va a estar grabada y se las haremos llegar a través de CONEP, así como el programa de las próximas actividades que vamos a programar y a desarrollar con la empresa. Recuerden también que este es un trabajo tripartito, como ya se dijo, forma parte el gobierno, la empresa privada, los sindicatos, la sociedad civil. Como se dice el refrán, una sola golondrina no hace verano. Tenemos que trabajar todos en conjunto para lograr y ser el puntero, así como dijo Goretti, según las estadísticas y lo que teníamos establecido antes de la pandemia y todos los desastres naturales, Panamá era el primer país puntero para erradicar el trabajo infantil. Teníamos en esos momentos 23.855 niños en el área de trabajo infantil. Nosotros comenzamos, desafortunadamente teníamos un periodo de más de 5 años de no hacer la encuesta de trabajo infantil y tuvimos la oportunidad de iniciarla por conseguir los recursos necesarios a finales de octubre, pero con todos los problemas que tuvimos, ustedes conocen, a nivel de país solamente la pudimos aplicar en un 33%. Los lugares más distantes, que eran las áreas rurales y las áreas comarcales, no se pudo terminar de aplicar la encuesta. Sin embargo, esto es compromiso retomarla este año y ver si concluimos ese trabajo. Así que le damos las gracias por estar con nosotros en este seminario de la debida diligencia, que es algo importante para todos los países, es justo y próspero y que la empresa privada esté con nosotros participando en estas materias. Agradecemos a CONEP el trabajo en conjunto, esa confianza que se ha depositado en la alianza público-privada en este tema. Hay que caminar, como ya lo dije, de la mano para poder lograr ese cero trabajo infantil, como dice el eslogan de la campaña de CONEP. Para construir la confianza de la empresa privada, puede contar también con el Ministerio de Trabajo. Estamos dispuestos a continuar ese trabajo que se ha hecho desde la plataforma de gobierno, desde el Comité Nacional de Saltipat para Erradicación del Trabajo Infantil, quien dicta la política y que es un comité que es tripartito. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias.